Buenas tardes a todos. Damos gracias al Padre por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta ustedes en esta preciosa tarde de domingo, al menos así lo consideramos aquí, en donde estamos. Y no me refiero a Miami, me refiero a una posición espiritual que nos hace ver todas las cosas hermosas en Dios. Porque todo lo que Dios hizo desde el principio, Dios vio que era bueno en gran manera. Y cuando nosotros vemos las cosas desde la perspectiva espiritual, vemos que es así. Vemos que un cielo azul tiene su propósito en Dios, pero vemos que un cielo gris también tiene su propósito en Dios. Adán es un ser, y cuando digo Adán no estoy hablando de una persona, estoy hablando de una naturaleza. Adán es un ser incomprensible, que juzga todas las cosas desde un pensamiento que no tiene lugar en el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que los matices de la vida no son buenos ni malos, sino que son los apropiados conforme a lo que Dios está queriendo que nosotros experimentemos, entonces comenzamos a entender que la vida no se trata de qué cosas nos gusten o cuáles sean nuestras preferencias, sino de qué es lo más conveniente para el crecimiento que debemos estar alcanzando en cada etapa de la cual estamos participando. Estamos aquí el día de hoy inmensamente agradecidos por la oportunidad, porque esta es nuestra razón de vida, el estar aquí y el poder compartir con ustedes, por la oportunidad que Dios nos da de poder desarrollar todo esto y poder contribuir cada día más al crecimiento, porque el crecimiento de todos es el crecimiento que estamos buscando. No estamos buscando un crecimiento de manera individual, sino de manera corporativa. Y en este segundo mensaje que vamos a estar compartiendo acerca de este tema, el camino de la cruz, vamos a tocar este punto, porque tiene que despertar, tiene que activarse esa mentalidad en nosotros, en la que no seamos tan individualistas, sino que entendamos que este negocio no se trata de un miembro en particular, sino de un cuerpo en especial. Así que muy agradecido, reitero, por estar conectados con todos ustedes a través de este medio y estar desarrollando esta obra que muchos de manera individual la han dado por culminada, de manera horizontal, para decirlo de alguna forma. Pero no significa que aunque ha sido consumada en la persona de Cristo, haya sido experimentada en cada uno de sus miembros. Son cosas diferentes. Una cosa es la consumación vertical que unió el cielo con la tierra, y otra cosa es la experiencia horizontal que nosotros tenemos desde este ámbito material que nosotros llamamos mundo. Así que para eso estamos aquí. Esta es nuestra función como ministros del Espíritu, es que lo que ya es en lo espiritual podamos hacerlo parte de nuestra expresión
natural, de la realidad que día a día vamos experimentando. Y este es el objetivo del Evangelio, que así como es en el cielo, sea en la tierra. Cuando Jesús menciona estas palabras, Jesús está anunciando que el propósito de que Él estuviera en ese momento, en ese escenario, era que lo que Él había visto al Padre diseñar en el Espíritu, era su responsabilidad plasmarlo en la tierra. Por eso también dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Es decir, los diseños que tú actualizaste en la eternidad y me mostraste, es necesario que yo los lleve a cabo en la tierra. Pero yo entiendo que estoy aquí para esto, pero si ya tú lo hiciste y tienes otra forma de manifestarlo, por favor, líbrame, porque experimentar esto en mi epidermis es bastante complicado. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, debemos tener claro que el camino de la cruz tiene que ver con una voluntad que ya fue diseñada y preparada de antemano para que nosotros la experimentemos en esta realidad. De esto trata todo esto. Por eso es que cuando alguien desde una utopía comienza a hablar de lo consumado y no se hace responsable de plasmar lo consumado en el huerto, en la plataforma de la cual está participando, esa persona está en Adán y no en Cristo. Pero vamos a comenzar. Vamos a darle profundidad a este mensaje. Vamos a leer algunas porciones de la Biblia que quiero compartir con ustedes para ir analizando juntos este asunto e ir edificándonos como cuerpo espiritual. En la primera parte de esta serie hablamos de la importancia del camino de la cruz y dijimos que el principal objetivo es dejar atrás todo lo que creemos ser para ir avanzando a lo que verdaderamente somos. Dijimos también que nuestro reposo en este sentido es que estamos transitando un camino no hacia la verdad, sino en la verdad. El propósito de esto es que cada día la vida que es Cristo mismo nos sea revelada desde su naturaleza creciente y transformadora. Y de esto trata el propósito eterno, de conocer al Señor desde una perspectiva diferente por causa de todo esto que hemos venido a experimentar. Por causa de toda esta realidad que a través de los sentidos hemos venido a participar, pero que no está supuesta, esta realidad no está supuesta a gobernarnos, porque nuestro gobierno comienza desde un fundamento que es sobre todas las cosas, y ese fundamento es Cristo, la palabra. Muchos de nosotros hemos experimentado el engaño, la mentira, y hemos participado de esa sustancia que pertenece a las tinieblas, que pertenece a la oscuridad. Pero cuando somos alumbrados, entendemos que todo ese sufrimiento que la mentira generó y genera es también parte de la ilusión de este mundo. Que en la vida eterna no hay espacio para la mentira, porque el amor, que es la verdad, reposa en su trono de gracia y autoridad. Por esta razón es que el mejor recurso ante la mentira, el engaño, la traición,
jamás es la venganza, sino el entendimiento que el Espíritu mismo nos da de las cosas. Porque solo si estamos en la verdad podemos llegar a amar. Porque el amor, nacido de un corazón limpio, hace que la verdad resplandezca. Y no puede haber un corazón limpio si la luz de Cristo no ha resplandecido en él. Tocante a esto, el apóstol Pablo escribe lo siguiente en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vamos a comenzar adentrándonos en esto, en este alimento que tenemos disponible para el día de hoy. Y vamos todos a Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos a comenzar a leer a partir de aquí esta poderosa carta que encierra un contenido espiritual bastante profundo y que intelectualmente no pudiéramos acceder a él, pero por el Espíritu que hemos recibido sí podemos. Diga conmigo: sí puedo. Y dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos. ¿Qué habían oído? Pregunto. La fe que los santos y fieles hermanos que estaban en Colosa tenían en Cristo Jesús. La fe que ellos tenían en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo, Timoteo y otros ministros habían oído acerca de estos santos y fieles. Y dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, podemos tener una poderosa fe en Cristo Jesús y no haber sido llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo, juntamente con Timoteo y otros ministros, oraban por este asunto, porque hasta que no se les revelara que la voluntad de Dios no es que Adán crezca, no es que Adán mejore, no es que ocupe la posición de Cristo, sino que salga totalmente del escenario para que Cristo sea el protagonista de todas las escenas de esta historia, de esta película eterna. Esta película no tendrá el más mínimo éxito, no tendrá el éxito que el Padre determinó. Por eso que el camino de la cruz es primordial y determinante, porque el camino de la cruz va preparando a Adán para la sepultura y coronando a Cristo para que resplandezca en resurrección. Alabado el nombre del Señor. Entonces, mientras que Adán esté allí robándole cámara a Cristo, queriendo ser el protagonista, el que la gente vea, todavía no hemos entendido nada del Evangelio. Por favor, no vayamos a las cosas comunes de la vida. Yo no estoy hablando de que usted no se tire una foto con su familia y comparta ese momento. No estamos hablando de eso. Nosotros mismos lo hacemos. Es bueno, también considero, dar testimonio de cualquier forma de la vida preciosa que el Señor nos ha dado. Hablo de ese protagonismo que a veces queremos tener, ese sutil
deseo carnal que se entremezcla con la obra del Señor que debemos estar desarrollando y queremos ser participantes de una gloria a través de cuestiones carnales y cosas que queremos darle cierta relevancia de nosotros mismos que no ayudan en el más mínimo aspecto en la colaboración que como ministros del Espíritu deberíamos estar aportando. Lo que quiero decir y digo es que es importante en el camino de la cruz el definir qué parte del viejo Adán nosotros estamos queriendo inmiscuir en los asuntos eternos para que de una vez y por todas renunciemos a ella y le demos total lugar en cada escenario de la vida a aquel quien es el único que puede producir una verdadera transformación. Cuando nosotros creemos que estableciendo ciertos ciclos, órdenes, estructuras naturales, nosotros estamos haciendo un gran aporte para la obra del Espíritu, y eso que estamos haciendo le está restando el valor que la revelación, que la voluntad de Dios está queriendo traer en medio de todo eso. Nosotros estamos defendiendo intereses personales y no estamos siendo guiados por aquel que debería estar siendo la cabeza en todos esos aspectos. Ni sé por qué me metí ahí, pero alguien le tiene que estar hablando esta palabra. Así que toca ahí a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a ti mismo si es necesario. Yo me voy a tocar a mí mismo. Y vamos a decir, quita lo tuyo y dale el lugar al Señor. ¿Cuántas cosas de nosotros queremos hacer parte de aquello que estamos desarrollando, cuando en la oración hemos recibido y el Señor ha dejado claro qué es lo que Él está queriendo hacer? Por eso es que los intereses personales forman parte de Adán, pero los intereses eternos forman parte de los negocios del Padre en Cristo. Seguimos avanzando. Cuando hablamos de resurrección, no nos referimos a un cadáver saliendo de la tierra, sino a un hijo saliendo de una pobre y miserable mentalidad. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Fíjese qué importante siempre el crecimiento. Y creciendo en el conocimiento de Dios. En el camino de la cruz nos damos cuenta de muchas cosas, de tantas y tantas cosas, hermanos. Pero entre ellas nos damos cuenta que todo lo que nosotros hacemos desde una naturaleza caída no contribuye para que podamos andar dignamente delante del Señor. Tristemente, Adán se siente digno al hacer ciertas cosas y piensa que por realizarlas se vuelve más espiritual. Pero lo cierto es que todas esas prácticas rudimentarias no aportan absolutamente nada a la hora de presentar el fruto del Espíritu ante una circunstancia de la vida. Y menciono circunstancia porque con dinero en la cuenta y provisión en la despensa y en la nevera, cualquiera tiene paz natural.
El asunto es que cuando eso falta, solo si hemos crecido en el conocimiento de Él, podemos llegar a comprender que nuestra paz no depende de una cuenta de banco, ni de una nevera abastecida, sino de una palabra que ha formado una mentalidad y forjado un carácter, para que tanto en la abundancia como en la escasez podamos ser dignos representantes de su reino. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Recordemos que la gloria del Padre es Cristo. De manera que cuando habla aquí de la potencia de su gloria, se está refiriendo al poder que Cristo tiene de producir todo lo espiritual y natural que el escenario en que estamos está demandando, conforme obviamente a la soberana voluntad de Dios. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué verso tan precioso. A estas alturas del partido, usted conversa con creyentes en Cristo Jesús. Al menos a mí me ha pasado. De más de 20 años asistiendo a reuniones y le pregunta: ¿cuál es la herencia de los santos en luz? Y como decíamos en Cuba, patinan de las 4 gomas. Tristemente es así. Por eso vamos a exponerlo de manera clara y sencilla, porque no es complicado, hermanos. La herencia de los santos en luz es Cristo. La naturaleza espiritual, cuyo sistema de pensamiento está más allá del bien y el mal, es un poder y una sabiduría que trasciende el umbral de este mundo, para que podamos andar en la verdad y disfrutar la vida sin tanto apego y tanto sufrimiento. Cristo, como naturaleza espiritual, no es algo que tenemos que buscar en un lugar específico, o en un evento específico, o en una campaña. Él está en nosotros y en cada asunto de la vida. No, tengo que repetir esto. Él está en nosotros y en cada asunto de la vida. O sea, si usted está pasando por una situación ahora mismo, por causa de cualquier evento que se haya generado, y usted cree que Cristo no está también en ese asunto, usted no ha conocido a Dios. Voy a reiterar esto una vez más, porque es muy importante. Cristo, como naturaleza espiritual, no es algo que tenemos que andar buscando a través de rituales, a través de liturgia, a través de cosas programadas. Él está en nosotros y en cada asunto de la vida. Está en el camino de la cruz como miembros individuales que somos, y en el camino de la cruz como cuerpo espiritual que hemos sido conformados. Y quiero señalar esto porque algunos que miran individualmente creen haber transitado ya el camino de la cruz. Pero como iglesia, el camino de la cruz no es algo individual, sino alguien que nos ha corporizado, alguien que nos ha dado acceso a este glorioso organismo.
De modo que si generacionalmente no lo hemos alcanzado, aún debemos sentirnos parte de ese camino. Aquí los logros más importantes no son los individuales, sino aquellos que hemos podido alcanzar como generación. Usted puede de manera individual, para poner un ejemplo, alcanzar algo. Si eso no implica a su familia, usted no ha tenido éxito. Ni yo tampoco. Diga conmigo, el camino de la cruz, no solo como miembro individual, sino como cuerpo espiritual, del cual Cristo es la cabeza. Por eso vemos cómo Pablo hablaba desde ambas perspectivas y escribió Filipenses capítulo 3, creo que es el versículo 12, y dijo, es decir, escribió, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo, a ver si logro abrazar aquello por lo cual fui también abrazado por Cristo Jesús. Y unos versos después dice, así que, hermanos, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo podemos manejar ambas perspectivas, tanto la individual como la corporativa? Así que ver a alguien llevando su cruz y avanzando cada vez más en la experiencia de la resurrección, jamás debería ser motivo de jactancia o orgullo personal. No debería ser motivo de superioridad en ciertas áreas, sino motivo de colaboración y compromiso. Y dice el versículo 13, ahí en Colosenses 1:13, donde estamos leyendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, no solo de la creación, sino de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esto va para los plenos que creen que son plenos sin Cristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Voy a repetir eso. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así
las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, diga conmigo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay una paz que Cristo inauguró en la tierra. Y no depende de nada material, no depende de nada externo, no depende de nada añadido, sino de cuánto de la sangre de Cristo esté fluyendo dentro nuestro. La sangre de su cruz es la palabra que da vida a cada miembro de su cuerpo espiritual. Pero es en el camino de la cruz y en la cruz donde se experimenta. Un abrazo a todos los santos en luz. Un abrazo a todos los bendecidos que están reinando en vida y que no se detienen en este camino, porque no ven el camino de la cruz como algo individual, sino que lo ven como generación, lo ven como cuerpo y no lo ven como un negocio exclusivo de una persona, sino que lo ven como una salvación colectiva de un cuerpo que ha sido convocado desde la eternidad para expresar el amor de Dios aún en los escenarios más complicados. Abba Padre.